Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas. Y como siempre, es un placer enorme contar con su compañía. Hoy vamos a desentrañar un tema que estoy segura tiene a todos los amantes de las series turcas con el corazón en un puño, especialmente a los fans incondicionales de Erkencikus ***. Sí, amigos, hoy nos adentraremos en el universo personal y profesional de dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de una posible crisis, un desafío que paradójicamente podría haber sido la chispa que encendió la llama de su conexión, y que, como la vida misma, presenta sus propios altibajos y pruebas. ¿Lograrán superarlo? Esa es la gran pregunta que nos ocupa. Ya saben que en este canal, nos encanta analizar a fondo cada detalle, cada rumor, cada declaración, y por supuesto, la chispa innegable, la química explosiva que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, de conjeturas, de análisis exhaustivos para desentrañar todo lo que se sabe sobre esta supuesta crisis que, según algunas fuentes, podría estar poniendo a prueba la relación, ya sea de amistad, de compañerismo profesional, o incluso algo más entre estos dos talentosos actores turcos. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero dar una cálida bienvenida a los nuevos suscriptores. Sean muy bienvenidos. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las novelas turcas, de sus protagonistas favoritos, de sus proyectos futuros y de todo lo que acontece en sus vidas. Ahora sí, arrancamos con el tema principal de hoy. Como les decía, el rumor de una posible crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir ha estado circulando por los medios y las redes sociales durante un tiempo considerable. Y claro, como fans, es natural que nos preguntemos, ¿qué está pasando realmente? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay algo de cierto en todo esto? Y si es verdad, ¿cuál es el origen de esta situación? ¿Qué la ha provocado? ¿Cuáles son las razones detrás de esta supuesta crisis? Para entenderlo bien, tenemos que recordar el contexto, la base sobre la que se construyó este rumor. Erkencikus fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y uno de los factores clave de ese éxito fue sin duda, la química, la complicidad, la conexión innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie generó una ola de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real, que anhelaban que su amor de ficción trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por la evidente complicidad entre ambos actores, por las constantes publicaciones que compartían en redes sociales. ¿Recuerdan los selfies en los sets de grabación, los mensajes enigmáticos que se dedicaban mutuamente, los guiños que se hacían en entrevistas, en eventos, en las redes sociales? Era como una novela en sí misma, solo que esta novela se desarrollaba fuera de la pantalla, en el terreno de la especulación, de la fantasía, de los anhelos de los fans. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, una conexión que trascendía lo profesional y que alimentaba las esperanzas de quienes los admiraban. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo ello sugería una relación mucho más profunda que la de simples compañeros de trabajo. Pero claro, la fama tiene su precio. La fama conlleva una serie de desafíos, de presiones que pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. La presión mediática constante, la expectación de los fans, el escrutinio implacable de las redes sociales, y las agendas apretadas de ambos actores, con sus compromisos profesionales y personales, pueden ser factores que inevitablemente pongan a prueba cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, de compañerismo o algo más profundo. Según las fuentes, la supuesta crisis podría estar relacionada con varios aspectos, con diferentes variables que en conjunto habrían generado esta situación. En primer lugar, la fama y el éxito que ambos han alcanzado por separado. Can Yaman, tras el éxito arrollador de Erkencikus decidió emprender nuevos horizontes, volar a Italia para desarrollar su carrera en el extranjero para probarse en un mercado diferente, con nuevas exigencias, con nuevos desafíos. Ha protagonizado series exitosas, ha ganado aún más popularidad,
ha consolidado su posición como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas novelas que han cosechado gran reconocimiento, tanto por parte de la crítica como del público. Ha demostrado su versatilidad actoral y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del panorama televisivo turco. Esta distancia geográfica y profesional, inevitablemente, puede afectar la cercanía, la frecuencia de contacto, la posibilidad de compartir momentos juntos, la posibilidad de apoyarse mutuamente en el día a día. La distancia puede ser un factor que en ocasiones erosiona cualquier tipo de relación, por muy fuerte que ésta sea. En segundo lugar, hay rumores de posibles desacuerdos relacionados con proyectos futuros, con decisiones profesionales, con el manejo de su imagen pública. Recordemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras muy populares, con una gran cantidad de seguidores, con una base de fans sólida y apasionada. Cada decisión que toman, desde la elección de un papel hasta la forma en que se relacionan con el público, puede generar debate, especulación, expectativas y, a veces, tensiones. Las decisiones profesionales pueden ser un punto de conflicto en cualquier relación, especialmente si ambas partes tienen diferentes perspectivas o prioridades. Quizás han tenido desacuerdos sobre qué proyectos aceptar, sobre cómo potenciar sus carreras, sobre cómo proteger su imagen pública, sobre cómo manejar las expectativas de los fans y de los medios de comunicación. Pero, ¿y si la supuesta crisis no fuera algo completamente negativo? ¿Y si, en lugar de separarlos, los ha unido aún más? ¿Y si esta situación, esta distancia, esta supuesta tensión, les ha servido para fortalecer su vínculo, para replantearse su relación, para establecer nuevos límites? Permítanme explicarme con más detalle. Es posible que esta situación haya servido para que Can y Demet, ya sea como amigos, como compañeros de trabajo o incluso como algo más, se sinceren, hablen abiertamente de sus sentimientos, de sus expectativas, de sus temores, y establezcan límites claros en su relación. A veces las crisis son necesarias para que podamos reflexionar, para evaluar qué es lo que realmente importa en nuestras vidas, para priorizar, para decidir cómo queremos avanzar juntos. En este caso, la distancia física y las presiones externas podrían haberlos forzado a comunicarse de forma más abierta y honesta. Podrían haber tenido que replantearse qué esperan el uno del otro, qué necesitan el uno del otro, y cómo quieren mantener esa conexión especial que tenían. Podrían haber tenido que establecer límites para proteger su privacidad, para proteger su salud mental, para proteger la buena sintonía que existía entre ellos. También es posible que esta situación haya servido para proteger su privacidad. El constante escrutinio de los medios, la presión de los fans, la constante búsqueda de noticias sobre ellos, el interés desmedido que generan, pueden ser muy abrumadores. Quizás, para preservar la buena sintonía que existe entre ellos, han decidido mantener un perfil más bajo en cuanto a su relación personal. Han decidido proteger su intimidad, no compartirlo todo, mantener una distancia prudente para evitar el acoso mediático y la invasión de su privacidad. Ahora bien, ¿qué pruebas concretas tenemos de esta supuesta crisis? La verdad, como siempre, es que no hay pruebas irrefutables. Lo que tenemos son rumores, especulaciones, conjeturas y, sobre todo, el análisis minucioso de sus interacciones en redes sociales y de las declaraciones que han hecho en entrevistas. Observamos que aunque no se les ve tan juntos como antes, no comparten tantos momentos públicos, no se prodigan tanto en las redes sociales, tampoco han dejado de apoyarse públicamente. Siguen dándose likes en Instagram, comentan las publicaciones del otro, se dedican mensajes cariñosos, aunque con menor frecuencia, con menos intensidad, con más cautela. Han reducido la exposición, han moderado sus interacciones. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir tienen derecho a su privacidad. No podemos ni debemos esperar que compartan todos los detalles de sus vidas con nosotros, con sus fans. Tienen derecho a proteger su intimidad, a decidir qué quieren compartir y qué quieren mantener en secreto. Quizás lo que vemos en las redes sociales sea solo una parte de la historia. Quizás lo que vemos es una imagen editada, una imagen cuidadosamente construida para preservar su privacidad. Quizás detrás de esa imagen hay una realidad mucho más compleja, mucho más profunda, mucho más íntima. La realidad es que solo ellos saben la verdad. Solo ellos conocen los entresijos de su relación, sus sentimientos, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas.
Solo ellos saben qué está pasando realmente entre ellos. Lo que sí podemos decir es que a pesar de los rumores, a pesar de las especulaciones, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir presentes, aunque tal vez de una forma diferente. La química que tenían en *Erkencicus* fue innegable y, hasta el día de hoy, muchos fans seguimos soñando con volver a verlos juntos en un proyecto, ya sea como amigos, como pareja, o simplemente como compañeros de trabajo. Es innegable que el público anhela verlos juntos de nuevo, que la química entre ellos sigue siendo un imán, que la conexión que tenían en la serie dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Muchos seguidores esperan con ansias el día en que puedan volver a compartir pantalla, el día en que puedan revivir la magia de *Erkencicus*. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿lograrán superar el desafío? ¿Lograrán sortear los obstáculos que se han presentado en su camino? La respuesta, como en cualquier relación humana, es incierta. No podemos predecir el futuro. No podemos saber qué pasará mañana. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, creo que hay motivos para ser optimistas. La amistad, el compañerismo, el cariño y el respeto mutuo que se profesan parecen ser lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier crisis, como para superar cualquier adversidad. Si se separan definitivamente, si deciden tomar caminos diferentes, les desearemos lo mejor. Les desearemos felicidad y éxito en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Y si por el contrario esta situación los une aún más, si deciden fortalecer su vínculo, si deciden luchar por su relación, estaremos encantados de verlo. Nos alegrará saber que han superado los obstáculos, que han encontrado la forma de proteger su amor, su amistad, su compañerismo y de seguir adelante juntos. Porque al final lo que realmente importa es que ambos sean felices, que ambos encuentren la paz, la plenitud, y que puedan seguir disfrutando de sus exitosas carreras profesionales y de sus vidas personales. Que puedan seguir brillando, que puedan seguir inspirando a sus fans, que puedan seguir compartiendo su talento con el mundo. Así que, para resumir, hemos hablado de la posible crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir, de las razones que podrían estar detrás de ella, y de por qué paradójicamente, esta situación podría ser una oportunidad para fortalecer su vínculo. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las especulaciones, y la importancia de respetar su privacidad. Y sobre todo hemos recordado la magia que había entre ellos en *Erkencicus* y la esperanza de que, sea cual sea su futuro, ambos encuentren la felicidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que hayamos podido analizar este tema de una manera completa y exhaustiva, con respeto y con objetividad. Espero que hayamos podido aclarar algunas dudas, que hayamos podido ofrecerles una visión más completa de la situación. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué opinan sobre estos temas, me encanta saber que estamos conectados por esta pasión que compartimos por las novelas turcas. Así que déjenme saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hay crisis real entre Can y Demet? ¿Creen que todo está bien entre ellos? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en una nueva serie? ¿Cuál es su mayor deseo para ellos? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí. No se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les ayudó a reflexionar sobre el tema. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas, con aquellos que comparten su pasión por Can Yaman y Demet Özdemir. Compartan esta información para que podamos crear una comunidad más grande, más unida y más informada. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que subamos. Estaremos hablando de muchos otros temas interesantes, de muchas otras series, de muchos otros actores y actrices turcas. Un abrazo enorme para todos y todas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad.